derecho a tenerlo. ¿Algún tipo de consulta sobre TP? Sé que apareció el de TP de Bárbara y de Abril así como en un temprano martes, pero entiendo que algunos por ahí no lo terminaron o no sé si lo habrán terminado o no, digo, pero si no lo terminaron tienen la chance de poder corroborar algún tipo de duda o consulta o lo que sea. Tabela, dale. Yo tengo una duda, Bueno, Tabela, levantás la mano para hablar, o sea. porque yo hice, digamos, lo hice en una plataforma y hice el cuadro comparativo, pero una pregunta, ¿tiene que tener, digamos, mucho texto o lo tenemos que hacer como una presentación para presentar? ¿Qué sería una presentación para presentar? Porque no sé si ponerlo mucho texto o poco texto. Yo soy un personaje que defiende siempre, a ver, si ustedes que me han tenido 2 años, no, consecutivos no. Si ustedes que me han tenido 2 años me han sacado la ficha, yo siempre he sido un tipo que te diga, busca que sea conceptual. O sea, lo conceptual obviamente no se corresponde con que vos pongas Irigoyen personalista. Porque ahí no estaría como muy logrado el concepto. Yo te Lo diría necesario. lo necesario, a ver, que la explicación a veces sea como corta. A ver, yo soy de los que defienden un cuadro conceptual o un cuadro comparativo. Por ejemplo, yo lo haría en ítems, pero yo lo haría en ítems. Si ustedes no lo quieren hacer en ítems y quieren, a ver, hacer algo escrito, bienvenido sea. Lo que me interesa es que ustedes puedan comparar lo que les estoy pidiendo. Lo cierto es que si vos te vas a poner a escribir una Biblia en cada uno de los lugares a comparar, es como una pregunta y una respuesta. La verdad que, qué sé yo, te lo hubiese preguntado como pregunta y respuesta y listo. Si vos te sentís cómodo con eso, no te voy a bloquear la posibilidad de hacerlo. Repito, para mí tendría que ser conceptual, y lo conceptual debería estar desarrollado lo lógico para que se entiendan determinados conceptos. Después, no mucho más. ¿Listo? Claro, pero ponele, nosotras tipo teníamos la duda porque cuando, no sé, queríamos poner si, no sé, ponele, queríamos poner que reprimían, tipo, si lo teníamos que explicar más o tipo poner como solo el reprimían ¿Estás pensando en y Irigoyen? quién. Sí. Y por ahí yo pondría, no sé, si lo vas a hacer como en ítems y como bien como conceptual, entiendo que lo estás por hacer así. Yo pondría, por ejemplo, no sé, a ver, vamos para que te lo muestro así como en la pizarra esta, me es más fácil. Suponete que vos ponés, bueno, en este caso es la parte de Irigoyen, y esta pizarra blanca que vos ves es la parte de Irigoyen. Yo pondría, a ver, relación con movimiento obrero, ponele que es lo que estás de alguna manera comparando, y lo que pondría es, no sé, por ejemplo, represión. Y pondría como, no sé, según o de acuerdo a, y sacás como ítems. Vamos, o sea, si yo veo que, no sé, hay de acuerdo a la orientación política del movimiento obrero que se está como levantando, si de acuerdo a la importancia del sector económico, de acuerdo no sé, lo que vos pongas, en realidad yo entiendo que vos me estás diciendo que vos reprimís al movimiento obrero de acuerdo a estos 3 elementos. Yo lo haría así, pero repito, o sea, si ustedes se sienten más cómodos explicando y explayándose, no les voy a decir que no. Lo que digo es, progresivamente en un ciclo superior, lo que ustedes tienen que empezar de a poquito a acostumbrarse es a filtrar la cantidad de información. O sea, hoy por ahí en un cuarto año en la virtualidad no es un buen ejemplo de esto, digo, pero más adelante lo que tienen que lograr es sacarse como de encima la estructura narrativa de un texto. Porque después es un montón de cosas que vos tenés que tener y lo ideal es que vayan como buscando otras formas de expresar lo que está por escrito en un texto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Por ahí uno me entiende lo que estoy diciendo y otro simplemente mira como diciendo, bueno, sí, pibe. Pero realmente es una ayuda para ustedes. Sí. Sí, yo para mandarte el trabajo anterior, el que mandamos la semana pasada o la anterior, Ah, me ¿trabajo anterior? confundí Sí, ¿qué pasó? Igual y no te lo mandé con mi mail institucional, te lo mandé con el normal. ¿Qué hago? ¿Te lo vuelvo a mandar? No, no ¿Sí? importa, no importa. Sí, es más, creo que hoy vi el tuyo. Ah, ok. No lo vi corregido, digo, pero si no me equivoco, pará, a ver si apareció. Sí, Sofía Suárez, no me importa que no sea un institucional. De hecho, Ok. me lo están mandando, formalmente me lo están mandando a uno mío que no es institucional tampoco. Así Ok, que, está bien. no hay problema, o sea, no No, es por eso te voy a desaprobar. no sé, por ahí, qué sé yo, por las No, dudas. mirá que soy cruel, pero no por mandarme por un mail que no es institucional. Bueno.
una cosa que me quedé pensando, el trabajo, yo hoy termino en breve, termino los de segundo año, y están ustedes en la lista próxima, así que calculo que entre hoy, mañana, por ahí reciben lo que es nota del primer trabajo. Lo ideal hubiese sido, y por ahí lo sigue siendo, ¿no? Ustedes tienen fecha de entrega el viernes. Sí. Sí, bueno, lo ideal sería poder lograr que ustedes lo tengan antes de esa fecha de entrega. No para que, no para que especulen, pero bueno, no sé, me parece que es justo que lo tengan antes de esa fecha. Así todo, propónganse hacer un trabajo copado, lindo y sofisticado para el viernes. ¿Alguna otra duda? Que sea un poco más de contenido. Nada. Yo puedo. El antipersonalismo buscaba derrotar al personalismo, ¿no? Claramente. En realidad buscaba Ok. derrotar. Yo te diría que me viene bárbaro para meternos ahora en lo último y ya cerrar esta parte de historia. A ver, yo te diría que el antipersonalismo en realidad originalmente simplemente es una fragmentación de la Unión Cívica Radical. O sea, Una pregunta. pará un segundo pará que termino la idea esta. No, es sobre esto. ¿Qué pasa? Dale, a ver si lo resuelvo los dos puntos. Sobre el antipersonalismo, es directamente, digamos, o sea, es lo que estaba en contra de Irigoyen, ¿Sí? que es por eso que se dividió, digamos. Sí. Pero lo que me preguntan, a ver, Martucci, yo te entendí mal la pregunta. ¿Cuál fue tu pregunta? Si el antipersonalismo lo que pensaba o no sé, buscaba era que te quería derribar al personalismo. Ahí está, sí, ahí me quedo con eso. Sí, sí a vos, Nico, lo que vos decís, Tabel, lo que dice Tabel es verdad. En relación a lo que pregunta Martucci, lo que me nace decirte es, ojo, porque en realidad el personalismo y antipersonalismo empiezan a aparecer como conceptos en 1924. Vamos, o sea, en realidad 1924, recién hace 2 años que Alvear está gobernando. Quiere decir que originalmente el antipersonalismo no piensa como derribar ni a Irigoyen ni al personalismo. Lo que quisiera es que el personalismo no exista, pero en realidad no es que está gobernando Irigoyen, o sea, está gobernando Alvear. O sea, lo que hay es como una especie de disputa interna al interior de la Unión Cívica Radical por el liderazgo del partido. Ahora, inicialmente el antipersonalismo no se propone derribar a Irigoyen, porque repito, Irigoyen no es gobierno en el momento que se consolida ese antipersonalismo. Pero posteriormente, la realidad es que va a ser, nosotros en 1930 tenemos el primer golpe de Estado de la historia argentina, y ese primer golpe de Estado derriba a Irigoyen en su segundo año de su segundo mandato, y en ese contexto vos encontrás líderes antipersonalistas. O sea, vos decís, o sea, quiere decir que hay tipos de la Unión Cívica Radical que se propusieron golpear a la figura de Irigoyen, o sea, ahí sí. Entonces vos ahí te das cuenta que en el 1930 tenés un montón de sectores muy, muy reacios a permitir que Irigoyen siga siendo gobernante por lo menos hasta el 34 que le hubiese correspondido. Pero ahí nos vamos a eso. Un segundo. Gaby, me mandó, no sé si está. Sí. Gaby, me mandó Rey un mensaje Acá estoy. me diciendo que creo que tenía turno de dentista. No sé si te avisó, pero te lo aviso yo. Ah, bueno. Dale. Pero bueno. No, sí, porque falta él y falta. Bueno, Rey está. Listo, entonces. Hace ratito. Gracias. De nada. Bien, a ver. Gracias, nos vemos. Hasta luego. A ver, ¿qué es lo que me importa de esto? Vamos concretamente a la misma línea del tiempo que hicimos. Y yo creo que lo dijimos, no sé si les pedí que buscaran. ¿Les pedí que buscaran golpe de Estado Irigoyen? No, ¿no? No. Creo que no. A ver, nosotros sabemos que de acá para acá tenemos qué gran momento histórico de la Argentina. Esto es 1916. De acá para allá, ¿qué hay? Régimen conservador. Gracias, muchas gracias. De acá para allá hay régimen conservador, de allá para allá formación de Estado Nacional. Primera de Irigoyen, 22, única de Alvear, 28, y lo que yo les decía es por acá tenemos la fragmentación de la Unión Cívica Radical, y de alguna manera yo creo que lo que se ha propuesto, sí, en ese sentido le doy la razón a Martucci, desde el 24 en adelante lo que se ha propuesto la Unión Cívica Radical Antipersonalista es intentar crear un tipo de liderazgo alternativo. ¿Por qué les parece que están desesperados por hacerlo? ¿Por qué están queriendo crear un tipo de liderazgo que no se corresponda con el de Irigoyen? Porque Irigoyen generaba, Puede por así ser. decirlo, amor hacia su persona y no hacia el partido político en sí.
coincido. Y si lo pensamos como hacia futuro, digo, ¿por qué es necesario crear un liderazgo diferente? Y boicotearle ese liderazgo casi impecable que tiene Irigoyen en su figura, ¿no? Porque si Irigoyen se Y separa lo del hace. partido, se va a llevar a todos los seguidores con él. Bien, coincido, Entonces, porque Irigoyen si se fuera del partido se iría con grandes, como, sí, masas de gente que lo seguirían a él y no al partido, coincido, es una buena reflexión, y hay una reflexión un poco más utilitaria. A Alvear se le va a terminar la gestión, ¿estamos? O sea, la realidad es que Irigoyen, perdón, que Alvear no es eterno, Alvear tiene 6 años de gobierno, y utilizará esos 6 años, o por lo menos parte de esos 6 años, para intentar derribar y como ir serruchándole el piso a Irigoyen respecto de lo que es esa popularidad que tiene. Lo cierto es que no lo logra, y nosotros sabemos, y creo que cualquier como espectador de época, se hubiese dado cuenta que en las elecciones que se abren para el 28, en realidad es obvio que va a ser Irigoyen. Quiere decir que años de personalismo y de antipersonalismo, o al revés, yo les diría, años de personalismo han generado un liderazgo muy fuerte en la figura de Irigoyen y un par de años de antipersonalismo y de querer romperle un poco ese liderazgo no fueron lo suficientemente fuertes y eficientes como para cambiar un rumbo en lo que uno supondría que va a pasar después de que se termine la gestión de Alvear. Entonces acá tenemos el segundo gobierno de Irigoyen. ¿Qué es lo que me importa? Que uno vea lo siguiente. Tal como dice X, pues la verdad que no me acuerdo, pero siempre lo recuerdo cada vez que explicamos este tema, pero es un historiador grosso, para mí es David Rock, pero no importa. Digo, el segundo gobierno de Irigoyen es un gobierno que ya inicia de manera muy diferente al primero y muy diferente al gobierno de Alvear. ¿Qué quiere decir? Ya desde el momento en que Irigoyen gana, y que en realidad todo el mundo de alguna forma como se da cuenta de que por más que lo han intentado, es muy difícil quitarle ese liderazgo tan popular que tiene. Lo que muchos historiadores dicen es que desde el 28 mismo ya hay un montón de sectores que gradualmente empiezan a preguntarse, che, ¿nos vamos a bancar 6 años más con este tipo? Y la respuesta es no, claramente. Entonces, de acá en más, lo que hay es un montón de sectores, sobre todo los que están ligados más a la parte conservadora, ex miembros del régimen conservador, que fue como depuesto en 1916, tipos que también son del antipersonalismo, que obviamente no están dispuestos a bancarse a la figura de Irigoyen, que de a poquito, muy de a poquito, empiezan como a generar como cierta tensión para con el gobierno de turno. A esto le podríamos agregar algún que otro sector obrero. ¿Por qué les parece que hay algún que otro sector obrero? ¿Y qué sector obrero estaría más que dispuesto a derribar a Irigoyen? ¿Se podría decir que los ricos? No sé, los ricos... ¿Los clase alta? Bueno, pero la clase Clase alta. pero la clase alta serían los conservadores, esos son los terratenientes, los que han perdido el poder en 1916. Yo lo que digo es, más allá de que cuando uno piensa el golpe de Estado, es más, cuando uno piensa un golpe de Estado, abiertamente lo digo ya, a ver, ustedes por ahí son muy chicos y este es el primer golpe de Estado que ustedes pueden llegar a ver, por lo menos a escuchar. Obviamente todo el mundo sabe que el golpe de Estado más emblemático de la Argentina es el de 1976 y por más que ustedes no sepan por ahí, porque no saben cómo se llega a ese proceso, ustedes saben automáticamente que el golpe de Estado es un golpe impulsado por ¿quiénes? ¿Contra quién gobierna? Los militares. Por los militares, ahí está. Es casi de sentido común que todo el mundo tiene que saber que un golpe de Estado es los militares que deberían estar bajo subordinación de quien gobierna, ejercen un poder, a ver, se levantan, se sublevan contra quien está gobernando y hacen ese golpe de Estado. Lo cierto es que ningún golpe de Estado es 100% militar. ¿A qué voy? Cuando uno habla de un golpe de Estado, en realidad a lo largo de todos los procesos, por ahí se salva el del 43, pero salvo ese del 43, el resto de los golpes de Estado argentinos son golpes cívico-militares. ¿Qué quiere decir que sean cívico-militares? Que también está metido un poco el área civil. ¿Que también estaba qué? Perdón. Está metido el área civil. ¿Qué entendés vos por el área civil? La comunidad, los argentinos en sí, la Ahí civilización. está, la comunidad, tal cual, estamos en la misma sintonía. Bien, coincido. ¿Qué es lo que nos importa? Que en realidad todo golpe de Estado en realidad tiene, salvo por ahí el del 43, un gran componente social. Un gran componente de la civilidad que respalda ese golpe de Estado, que respalda en este caso en 1930 Uriburu, y que por alguna razón lo respalda. Entonces, cuando uno mira esos 2 años de Irigoyen,
naturalmente lo que se encuentra es que tenemos, obviamente, sectores, como diría Tabela, ricos, o sea, oligárquicos, conservadores y bla, 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 que siempre estuvieron en contra de ese perfil populista y que van a encontrar en el momento del 30 ese contexto ideal para golpearlo. Algunos obreros, o a ver, determinados obreros van a ser mucho más propensos a golpear a Irigoyen. ¿Por qué? A golpear, a apoyar el golpe en realidad. ¿Qué sectores han sido más golpeados de los obreros por Irigoyen? ¿Cuáles son los que tienen que haber acumulado más resentimiento hacia la figura del radical? Los que no Anarquistas, conformaban sindicalistas. una parte. Dos dijeron cosas que me parece que están llegando para el mismo lado. Uno dijo anarquistas. ¿Tiene sentido? Sí, pues se encargó de reprimirlos. Bien, porque el tipo se ha encargado de matarlos a palos en cada una de las huelgas que hubo, así que quiere decir que cuando tengan la oportunidad de respaldar un golpe que se saque de encima al presidente radical, bienvenido sea. ¿Qué otro sector? Los que fueron reprimidos, en vez de hablar por la Revolución Rusa y que no conformaban parte de, como una parte importante del modelo agroexportador. Coincido, a ver, los sectores por ahí más minoritarios, o sea, esos rubros más chicos que habían recibido palizas por no ser relevantes a nivel económico. El Partido Socialista, los socialistas eran considerados una oposición, entonces, ¿para qué negociar con ellos? Y obviamente el socialismo va a estar más que de acuerdo con la posibilidad de que Irigoyen caiga. Ahora, para entender este complot, o por lo menos no es complot, este cóctel de gente o sectores que ven en Irigoyen un problema, lo que hay que hacer, que es una pena, no lo podamos hacer en cuarto, pero entiendo que lo van a poder hacer en quinto, es pegarle una mirada también a nivel internacional. O sea, hay algo internacional que empuja a este cóctel explosivo a este golpe de Estado que es el de 1930. Nosotros en algún momento hicimos algo así. ¿Alguien recuerda esto, por lo menos visualmente? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Recuerda qué explicábamos con esto? Las etapas del capitalismo. Gracias. Y hablábamos de un capitalismo liberal, hablábamos de un capítulo del capitalismo keynesiano o benefactor, que es lo mismo, y hablamos de un capitalismo neoliberal. Nosotros sabemos que cada una de estas tres etapas del capitalismo se corresponden, o por lo menos se dan inicio con una ¿qué? Con una crisis Una económica. Bien, una crisis económica. Y acá tenemos crisis del 29, y acá tenemos crisis del 73, una es la del petróleo, que es esta última que estoy poniendo, y esta de acá es el crack de Wall Street. Para ser más exactos, este crack de Wall Street es octubre del 29. Vamos a ver, ¿por qué se los estoy poniendo para que lo vean? ¿Qué me interesa que ustedes vean? ¿Qué me interesa que vean? No tienen por qué saber qué es el crack de Wall Street. De hecho, no lo podemos ni de casualidad explicar en 5 minutos. Pero ¿qué es lo que me importa que ustedes vean de ese crack de Wall Street? Y lo pongo ahí arriba y sabemos que en el 30 está ese primer golpe. O sea, que después de la crisis de Wall Street aprovecharon para poder darle vuelta a la tortilla a Irigoyen. Ahí está, bueno, vamos a decirlo de una manera un poco más formal. A ver, que la crisis de Wall Street en octubre del 29 es lo suficientemente profunda como para generar un efecto económico muy perverso en gran parte de los países capitalistas del mundo, que desordenan la estabilidad que había primado en la década del 20, producto de esa recuperación económica en el mundo, que venía como recuperando lo que había pasado en esa Primera Guerra Mundial, y como consecuencia de ese impacto económico en todos los países capitalistas del mundo, como la Argentina es un país sumamente capitalista, ¿por qué les parece esa crisis que es mundial afecta a la Argentina? Porque afectó económicamente a la Argentina, y cuando hay una crisis económica hay como más movimiento social, y en general es un buen momento para hacer un golpe de Estado. Coincido, y hacerle una crítica al gobierno. Por ahí lo que tenés es un montón de descontento acumulado que eventualmente se traduce en ese golpe de Estado. Pero el tema a percatarse es, ¿por qué les parece, yo coincido igual con tu respuesta, Pilar, digo, pero ¿por qué les parece que que la crisis del 29, siendo algo netamente económico, afecta a la Argentina? Afecta a la Argentina y a un grupo de países periféricos de manera muy clara. ¿Por qué los afecta?
¿A qué se dedican estos países periféricos? Son agroexportadores. Son agroexportadores. Entonces, ¿quiere decir que dependen de qué para tener un crecimiento económico? De poder exportar y Bien, de que... poder exportar y que en realidad, más que de poder exportar, que alguien les compre. ¿Estamos? O sea, si no les compra, están complicados. Y si el mundo capitalista en su totalidad se ve afectado y barrida por esta crisis económica, cual efecto dominó, cada uno de los países que forman parte de este sistema capitalista van cayendo uno a otro, es obvio. O sea, a la Argentina esto lo va a afectar de manera inmediata. Cuando esto lo afecte y cuando la inestabilidad económica sea lo suficientemente visible, lo que uno va a empezar a ver es que lo que se da es un contexto increíblemente interesante para que estos sectores, que naturalmente ya venían teniendo un montón de desacuerdos con la figura de Irigoyen, finalmente encuentren el momento para levantarse y derrocarlo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se gana esto? Golpe de Estado de Irigoyen, golpe de Estado, más allá de ser el primer golpe de Estado de la historia de Argentina, es un golpe que inaugura un montón de procesos históricos posteriores, que obviamente no lo van a ver conmigo, pero que me interesa que por lo menos puedan como apreciarlos en imágenes, básicamente. Chusmeamos un segundo de esto, no lo vamos a ver, pero me dicen si se escucha. El 1 de septiembre se anuncia que el presidente está enfermo. El martes 2 renuncia el ministro de Guerra y viejo partidario radical, el general Luis de Lepiane. La figura del general José Félix Uriburu, fiel representante del nacionalismo de derecha y de los círculos opositores, no deja de crecer. Mientras tanto, el general Agustín P. Justo, exministro de Guerra durante el gobierno de Alvear, prepara su propio golpe. José Félix Uriburu y Agustín P. Justo coinciden en la necesidad de eliminar la figura de Irigoyen de la escena política. Mientras Uriburu planea abolir los partidos políticos e instaurar un Estado fuerte que transforme la política y la sociedad, Agustín P. Justo sueña con un corto gobierno de facto que llame rápidamente a elecciones y permita la vuelta a un período regido por los conservadores. El vicepresidente Enrique Martínez también pretende desplazar a Irigoyen del poder para asumir la presidencia. Las traiciones dentro del seno del gobierno facilitan el estallido del golpe. Los días 3 y 4 de septiembre se realizan marchas encabezadas por los estudiantes de las universidades de Filosofía y Letras, Ingeniería, Derecho y Medicina, exigiendo la renuncia de Irigoyen. En Plaza de Mayo, a las puertas de la Casa de Gobierno, se produce un tiroteo en el que mueren un policía y un estudiante. El 5 de septiembre, Enrique Martínez se hace cargo de la presidencia ante el mal estado de salud del presidente. A la madrugada siguiente, Uriburu se dirige al colegio militar y lo subleva sin encontrar oposición. Desde allí, comienza su marcha con apenas 1 millar de cadetes y civiles que lo acompañan. Un grupo de aviones llega desde el Palomar y arroja volantes sobre la ciudad. La columna rebelde avanza por la capital y suma el apoyo de sectores civiles. Se hace un alto en la Plaza del Congreso, donde un político conservador pretende dar un discurso en apoyo a los golpistas conservadores, que es interrumpido a balazos.
insurrectos piensan que los disparos provienen de diputados y irigoyenistas y deciden abrir fuego nutrido contra el recinto. La columna finalmente llega a la Plaza de Mayo. Los generales José Uriburu y Agustín P. Justo ingresan a la Casa de Gobierno y obligan al vicepresidente Enrique Martínez a firmar la renuncia. Es el día 6 de septiembre de 1930 y se produce el primer golpe militar de la historia argentina. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión. Hipólito Yrigoyen, aún enfermo, se dirige a la ciudad de La Plata, desde donde intenta articular la resistencia, pero los jefes militares le informan que también se han plegado a la insurrección. Yrigoyen se entrega y queda detenido en el 7º cuartel de infantería de La Plata. Mundo, ¿qué me interesa que vean bueno, más allá de que vean obviamente la parte visual de ese golpe, ¿no? Movilización, masas de gente moviéndose, represión, caballos, obviamente represión a caballo en ese momento. ¿Qué les llamó la atención? Que fue en pocos días. Bueno, sí, en realidad es algo que se viene acumulando de un poco de tiempo, o sea, de más atrás y eventualmente termina decantando en esos pocos días, digo, pero en realidad es de varios días atrás. Otra cosa debería haberles llamado la atención. Aprovecharon directamente que Yrigoyen estaba enfermo. Sí, pero en realidad es más una construcción, en realidad lo que hay es mucha propaganda en contra de Yrigoyen, mucha prensa y lo empieza como a nombrar como un tipo loco, como senil. Era un gran tipo grande, eso sí es verdad. O sea, básicamente lo que le intentan como constantemente demostrar es que el tipo es ineficiente, o sea, que frente a esa inestabilidad producto de esa crisis del 29, no tomó las medidas como necesarias para, bueno, sacar a la Argentina adelante, pero convengamos que estamos en una crisis inédita. A mí lo que siempre me llama la atención, de hecho, que no les haya llamado la atención, que por ahí no tiene que ver con algo de Yrigoyen, ¿eh? ¿Qué vieron de Uriburu? La pose de Uriburu. A ver, se toman el trabajo de mostrárselos de vuelta. Tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión. ¿Por qué debería llamar la atención? Nazismo. Nazismo, full. No estoy diciendo que Uriburu sea nazi, ¿eh? Estoy diciendo que en realidad Uriburu es un nacionalista, y que en realidad como nacionalista estará muy inspirado en un montón de ideas que están sucediendo en Europa en la década del 30, que correspondería poder explicarlas en un cuarto año, pero que obviamente no va a ser posible, y que ustedes deberían poder como recuperar en un quinto año con Cecilia. A ver, básicamente nosotros avanzamos en una historia argentina hasta el 30, pero para poder comprender bien esa década del 30 argentina, uno tiene que primero entender un poco qué es esa crisis del 29, cómo se produce, y eso lo harán con Cecilia, y por otro lado tendrían que poder ver todo lo que tiene que ver con el origen de los sistemas totalitarios, o sea, Mussolini, Franco, Stalin, nazismo, porque en el fondo estos regímenes totalitarios van a ser tan grosos y tan emblemáticos y tan influyentes que tipos como Uriburu en la otra punta del mundo tiene un saludo muy parecido al de Hitler. ¿Estamos? O sea, no estoy diciendo que sea nazi, estoy diciendo que simplemente es un tipo que hay que poder comprenderlo en el contexto histórico de la década del 30, momento en que el nazismo es absolutamente relevante, o por lo menos está comenzando a ser lo relevante que será
y que, bueno, nada, nosotros ya conocemos por lo menos del sentido común. ¿Llegaron? Muchachos, ahí los dejé como pum, golpe de estado del 30, ya es un tema de Cecilia, acá en más. Entreguen el trabajo, consúltenme si tienen algún tipo de duda por plataforma, esperen la devolución de los trabajos y en teoría nos encontraríamos miércoles de la semana que viene con el objetivo de ir cerrando, literalmente, o resolver algún tipo de dudas que ustedes tengan. Hacemos un balance y aquel que está aprobado será hasta quinto año que nos veamos, espero, en los pasillos. Nada más, muchachos. Adiós, los libero tranquilos. Recuerden Este tema que acabamos de ver, buen fin de...